Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, ahora que se viene el parón de selecciones y tal, y que llevamos ya prácticamente ¿cuántos? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Prácticamente 8 años, prácticamente no, 8 meses, 8 años no, 8 meses de competición. Creo que ya podemos sacar algunas conclusiones sobre los goleadores de esta competición de la Liga y sobre el papel de Robert Lewandowski, evidentemente de Hansi Flick, pero sobre todo, la comparativa entre Robert Lewandowski y Mbappé, porque la verdad es que me parece que hay que hacer cierta mención a esta comparativa. No en vano, en principio, Mbappé era el fichaje estrella, es el fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada, para conseguir tener un jugador que aumentara y que incrementara el número de goles de la delantera del Madrid, junto con Vinicius, Bellingham, Rodrigo, y el Barça seguía con un Lewandowski que mucha gente jubiló antes de tiempo, y lo jubilaron mucho antes de tiempo porque la gente, habitualmente muchas de las personas que analizan el fútbol, son unifactoriales, intentan encontrar siempre el motivo de que algo vaya mal en una sola cosa, y en ese intento de encontrar aquello que va mal, lo único que encuentran es el síntoma de la enfermedad y no la enfermedad. Por eso las recetas que proponen evidentemente no funcionan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el Lewandowski el año pasado, que aquí mucha gente a mí me saca en cara que criticaba a Rafinha, pero yo criticaba a Rafinha y sin embargo yo defendía a Lewandowski. Es curioso como algunos pues dicen, hostia, este debe ser un anti-Barça. Ya, pero entonces si soy anti-Barça, ¿por qué coño defendía a Lewandowski? Porque yo no he criticado a todos los jugadores. Yo a Robert Lewandowski lo he defendido desde el principio, y lo he defendido desde el principio no solo por su rendimiento pasado, sino por el rendimiento en el Barça. Y la diferencia de cuando el Barça lo ha hecho más o menos bien, Lewandowski lo ha hecho bien, y cuando el Barça lo ha hecho mal, Lewandowski lo ha hecho mal. Curioso, no, es que Lewandowski, como jugador de área, depende mucho de cómo está el equipo para poder ser un goleador. Mirad, esto no hay que ser tampoco un lince. Si miras el desempeño de Lewandowski en el Bayern de Múnich, pero miras el desempeño que tenía Lewandowski en Polonia, te das cuenta que Lewandowski o el propio Haaland, con su selección, o con el Manchester City, o con el Borussia Dortmund, son jugadores totalmente distintos, porque con sus selecciones son equipos defensivos, que tienen poca presencia en ataque, poca presencia en el área, donde tienen muy pocas ocasiones para marcar y por lo tanto no se puede aprovechar su capacidad goleadora, porque son jugadores de área. Si no pisas área, no tienes forma de meter goles. Esto le pasa a Haaland, esto le pasa a Lewandowski. No son jugadores de crear contexto fuera del área, son jugadores que viven del contexto. Si el equipo funciona, ellos finalizan. Si el equipo no funciona y no llega al área, su aportación es prácticamente nula, cero. No te sirve. Si eres un equipo muy defensivo, tener a Lewandowski no te sirve absolutamente de nada. A Polonia, tener a Lewandowski no le sirve de nada. Sin embargo, hay jugadores, por ejemplo, como Messi, que sí te sirve. Evidentemente es un jugador, Leo Messi, que te sirve para poder generar contexto. No necesitas tanto el contexto del equipo porque él solo, un Ronaldinho. Hay jugadores que tienen esa capacidad. Pero claro, Lewandowski no es ese tipo de jugador. ¿Quién pensábamos que era ese tipo de jugador? Bueno, yo pensaba que Rafinha era un jugador creador de contexto, por ejemplo, como lo es Lamine Yamal. Y Rafinha tampoco es jugador de contexto. ¿Por qué sé que no es jugador de que crea contexto? Hombre, porque Rafinha con Xavi no era muy operativo. Lamine sí. De hecho, Lamine sentó a Rafinha en la banda derecha. Entonces, bueno, Rafinha fichamos a un jugador que no genera contexto, sino que vive del contexto. Como ahora el contexto es positivo, tanto Rafinha como Lewandowski funcionan, particularmente Lewandowski, que cuando hay mucha presencia en el área, Lewandowski es un jugador que te las enchufa. Por eso, cuando tienes un activo como Lewandowski, lo que tienes que generar es un estilo de juego donde la pelota entre mucho en el área, porque Lewandowski sabes que las caza. De hecho, el otro día contra el Atlético de Madrid metió un golazo de la nada, o sea, un pase de Íñigo Martínez que no producía ningún tipo de peligro, pero Lewandowski consiguió sacarse un control con el pecho y un chut sin dejar caer la pelota realmente increíble. Entonces aquí tenemos la comparativa con Mbappé. Mbappé, que empezó muy mal en la temporada, que todos pensábamos que el jugador francés iba a ser una calamidad, que no se iba a llevar bien con sus compañeros, que no sé qué, que no sé igual, y la realidad es que Mbappé ha despertado. Mbappé es un gran jugador, todos sabíamos que era un gran jugador,
pero tuvo una adaptación relativamente lenta al estilo del Real Madrid, y ahora mismo yo veo a Mbappé muy cómodo en su rol. De hecho, lo veo más cómodo que al propio Vinicius, y ahora mismo considero que Mbappé es el jugador más determinante que tiene el Real Madrid. La Liga consigue nuevamente tener que Barça y Madrid tengan dos futbolistas altamente determinantes. La diferencia que tenemos, o la problemática que tiene el Barça, es que Lewandowski tiene menos recorrido en cuanto a tiempo que el señor Mbappé, por un tema de edad, básicamente, ¿no? A Lewandowski se le acaban los años en la élite y en cambio Mbappé está en el prime de su carrera deportiva, tiene ahora una edad óptima y tiene 4 o 5 años por delante que pueden ser fantásticos en su carrera si todo le va bien al Real Madrid, evidentemente si también le crean el contexto, porque yo creo que Mbappé también vive de contexto. Mbappé no crea contexto, y sé que no crea contexto porque no lo creó en el PSG. En el PSG era un jugador muy bueno, pero de que dependía de que detrás tuviera un equipo contextualizado de una manera muy determinada. Ahora mismo el contexto del Madrid a Mbappé le funciona relativamente, o sea, tampoco considero que le esté funcionando de forma excepcional, porque lo que se esperaban en Madrid es que el Madrid fuera un equipo goleador, que el Real Madrid fuera el máximo goleador de la competición y que tuvieran al máximo goleador, que sería Mbappé. Y nos hemos encontrado que el equipo más goleador en todas las competiciones es el Barça, y que encima el pichiche de la Liga no es Mbappé, sino que es Robert Lewandowski. Veremos si acaba así la Liga, pero en principio ahora mismo la comparativa no tiene ni color. Ahora mismo Robert Lewandowski le está pintando la cara a Mbappé, por lo que digo, porque se suponía que el Real Madrid con Mbappé iba a hacer estragos en todas las competiciones, iba a ser un equipo que iba a arrasar en la faceta goleadora, y sin embargo no estamos viendo a un Real Madrid que sea capaz de arrasar. En cambio el Barça sí que tiene esa capacidad de arrasar. ¿Qué nos enseña todo esto que está pasando? Bueno, lo que nos enseña esto es que para sustituir a Robert Lewandowski, efectivamente no puedes tener a Braithwaite, vas a tener que fichar a un delantero correcto, pero siempre vas a tener que tener en cuenta que lo ideal es generar un equipo competitivo, es intentar crear un contexto que, si no tienes un jugador que te lo cree, intentar generarlo a través del grupo, que es lo que hace el Barça esta temporada, excepto Lamine y Pedri, que son jugadores... bueno, y Cubarsí, yo creo que Cubarsí genera contexto en la defensa, yo creo que Pedri genera contexto en el mediocampo, y Lamine, estos tres individuos provocan un contexto grupal. Entonces el Barça tiene que tener muy en cuenta siempre el equilibrio. El Barça debería tener siempre en cuenta que cuando fiche tiene que tener dinero para estabilizar siempre un equilibrio de jugadores de 8 que juntos rindan como 9,5. Porque es mejor, como siempre os he dicho, tener una plantilla de jugadores todos 8 que juntos suman 9, o sea, cada uno de ellos es un 8, pero cuando juegan juntos consigues que lleguen al 9, que tener jugadores de 10 y jugadores de 6, porque luego juntos habitualmente no van a llegar a ser de 10 ni de 9, porque los de 6 te van a arrastrar, por más que tengas jugadores muy buenos. Y esto también lo hemos visto en múltiples ejemplos a lo largo de la historia del fútbol, que las plantillas descompensadas entre jugadores normalitos y jugadores de 10 no suele producir un equipo equilibrado ni cohesionado, porque además también te encuentras que la dinámica de grupo entre las personas, cuando son estrellitas con jugadores mediocres, pues tampoco se genera un pegamento entre ellos lo suficientemente potente como para que rindan como equipo, ¿no? Así que, señores, me parece importante destacar, como digo, a Robert Lewandowski en este inicio o en esta temporada, reconocerle algo que era muy fácil de reconocerle, que es un jugadorazo, porque lo había demostrado durante toda su carrera. Yo me fijo mucho en lo que han hecho los jugadores en su carrera en general. Por ejemplo, no me convence el fichaje de Gyökeres por un tema de que en su carrera, excepto esta temporada pasada y esta quizá, pues no ha sido un jugador muy determinante. Entonces, para fichar a un jugador top, tiene que haber demostrado en muchos sitios que es bastante determinante para cuando dé el salto a un Barça o a un Madrid poder dar realmente el rendimiento que se espera de él, ¿no? Robert Lewandowski de momento está rindiendo igual o mejor que Mbappé, de hecho mejor que Mbappé, también ayuda al contexto del Barça, pero creo que a estas alturas de la competición nadie se esperaba que Lewandowski fuera a ser el jugador protagonista del gol de nuestra Liga, de la Champions, del Barça, y que el Barça fuera a ser, gracias a Robert Lewandowski y también a Rafinha, el equipo con mayor potencial ofensivo y goleador de todas las competiciones europeas, lo cual es verdaderamente sorprendente, y ahí sí que hay que poner el acento
en Hansi Flick. Pero decidme vosotros qué pensáis de Mbappé, qué pensáis de Lewandowski, cuál de los dos creéis que está haciendo mejor temporada y si creéis que le ha salido mejor el fichaje de momento al Barça de Lewandowski que al Madrid de Mbappé. Aunque es pronto porque Mbappé es su primera temporada y para Lewandowski es la tercera con el Barça, a pesar de que lleva este año unos registros auténticamente escandalosos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!